Ok chicos, en esta ocasión vamos a estar viendo lo básico de cómo crear una clase y cuáles son sus partes principales. Esto es generalidad, ¿verdad?, de la clase. Sin embargo, vamos a estar abordando estos temas de manera más específica para que vayamos comprendiendo cómo funcionan las clases. Antes de todo, quiero que sepan, ¿verdad?, que la clase es la parte más importante de la programación orientada a objetos. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a usar clases. La idea de una clase es que se pueda convertir en un objeto, poder tratar a nivel de programación las cosas aterrizadas a lo que es un objeto. Por ejemplo, una persona, un vehículo, un carro, un objeto. Pero sin entrar mucho en detalle, lo que vamos a aprender en este video es cómo se crea una clase y cuáles son sus partes. En este caso estamos utilizando el lenguaje de programación C# y tuvieron que haber visto el primer video, o más bien el video anterior de cómo se crea un proyecto de consola en .NET 6. Aquí tenemos nuestro proyecto y aquí para agregar una clase podemos darle clic derecho al proyecto, ¿verdad? No le demos a la solución. Recuerden que la solución administra a los proyectos, ¿verdad? Todos los proyectos se agrupan en una solución. En este caso, vamos a crear una clase que va a pertenecer a este proyecto. Le vamos a dar clic derecho, agregamos una clase y ahora nos va a solicitar que nosotros le demos un nombre. Otra manera de hacerlo es que nosotros en el teclado simplemente vamos a seleccionar acá el proyecto y vamos a presionar Control Shift A y listo, nos va a llevar a la misma interfaz gráfica donde vamos a crear nuestra clase. Aquí le vamos a poner una clase llamada cliente. Agregamos la clase, listo. Ahora vamos a analizar cada una de estas partes. Le vamos a dar nombre y apellido. En este caso acá son las referencias. Lo primero que tenemos en la parte superior son las referencias a diferentes ensamblados o clases, ¿verdad? Incluso a nombres de espacio. Ya vamos a abordar qué son los nombres de espacio. Aquí estamos haciendo referencia a algo. Le estamos diciendo acá al compilador, vamos a utilizar este recurso. Ese recurso puede ser una clase, puede ser una librería de clases, puede ser un nombre de espacio, etc. En este caso, aquí no estamos utilizando ninguno de ellos, ¿no? Por eso acá, si se fijan, nos aparece como una lamparita. Si nosotros le damos clic, nos va a decir eliminar las instrucciones using innecesarias y nos va a marcar todas las instrucciones using porque no las estamos usando. Por el momento ahí las vamos a dejar. Si es una recomendación que si no la estamos usando, pues quitémosla para que no tengamos cosas ahí que no estamos utilizando. Lo siguiente que vamos a estar viendo acá es el nombre de espacio. El nombre de espacio es una manera de que nosotros podemos organizar código. Si se fijan acá, este nombre de espacio es igual al nombre del proyecto. Normalmente así lo dejamos, pero si ustedes quisieran cambiarlo, pues le podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, le podemos poner proyecto 1, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? No tiene ningún sentido poner el proyecto 1, pero simple y sencillamente para que vean que sí se puede cambiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros agregamos otra clase dentro de este mismo proyecto, pero como acá cambiamos el nombre de espacio, entonces esas clases no van a estar
dentro del mismo nombre de espacio. Y para poder compartir o poder utilizar esa clase dentro de la otra, necesitaríamos hacer referencia en esta parte de acá al nombre de espacio que acabamos de nombrar. Vamos a hacer el ejemplo para que quedemos claros de eso. Aquí voy a agregar otra clase, en este caso se va a llamar persona. Si se fijan acá, el nombre de espacio de persona es el predeterminado que configura Visual Studio, que en este caso es el nombre del proyecto. La clase cliente, nosotros le cambiamos el nombre de espacio. Vamos a hacer algo acá, le vamos a poner, vamos a verlo más adelante, pero vamos a ver acá. Esto se le conoce como indicador de acceso, ahorita lo vamos a poner público. Supongamos que yo quiero utilizar la clase cliente dentro de la clase persona. Una manera de hacerlo normalmente es que nosotros vamos a crear una referencia, una instancia a esa clase que queremos utilizar. Si yo escribo cliente, yo accedo, pero inmediatamente, si se fijaron, acá arriba, como yo tengo habilitado también la configuración en el archivo cpro para poder utilizar los implicit using, entonces inmediatamente Visual Studio, como entiende que voy a usar esa clase, lo que manda a hacer él es agregarme acá el nombre de espacio donde se encuentra esa clase, ¿ya? Que es este. Ahora cambiémosle el nombre de espacio, vamos a dejarlo dentro del mismo nombre de espacio, vamos a ver qué sucede. Voy a copiar este nombre de espacio y lo voy a cambiar acá. Ahora las dos clases están dentro del mismo nombre de espacio, ahora aquí me da error ese using porque no existe ese nombre de espacio. Voy a borrar aquí la clase y si yo ahora trato de acceder a esa clase, al hacerlo no me causa ningún problema y tampoco me importa ningún using acá. No hace referencia a ningún nombre de espacio. ¿Por qué? Simplemente porque están dentro del mismo nombre de espacio. ¿Ya? Por lo tanto, debemos de estar claros para qué sirven estos nombres de espacio. Vamos a entenderlo básicamente que es donde vamos a estar ordenando nuestro código y donde vamos a separar nuestra lógica. Eh, eso es importante cuando necesitamos crear módulos separados. Ahí vamos a hacer uso de estos nombres de espacio. Pero debemos de estar claros cuando nosotros queremos utilizar una clase, tenemos que estar claros que primero hay que hacer referencia al nombre de espacio. Bueno, vamos a continuar el ejercicio. Yo voy a eliminar los cambios que hice en esta clase. Le voy a decir que no, más bien los voy a guardar. Aquí no tengo ningún cambio. Ah, bueno, sí borré el mensaje. Y nos quedamos con la clase cliente. Ya explicamos lo que es el nombre de espacio. Continuamos con esto. Si ustedes se fijaron, aquí tenemos nosotros a cómo estaba configurado inicialmente, ¿verdad? Con el internal. Ese internal, ustedes vieron que lo cambié a public. Ese public y ese internal se les conocen a esas palabras reservadas, se les conocen como indicadores de acceso. ¿Ya? Esos indicadores de acceso sirven para determinar desde dónde se puede acceder el recurso que yo estoy programando. ¿Ya? Entonces es bastante útil para
aquí vamos a ver. Vamos a estar viendo para qué sirve cada uno de ellos. Aquí pueden pausar el video, ¿verdad? Y ver cada uno de ellos. Tenemos el indicador de acceso público, que es el que más vamos a estar usando. Dice que puede tener acceso al tipo o miembro de cualquier otro código del mismo ensamblado, ¿verdad? Del mismo proyecto. O de otro ensamblado al que se haga referencia o del que se haga referencia. Eso significa que nosotros podemos entre los ensamblados compartir código cuando tenemos ese indicador de acceso. El nivel de accesibilidad de los miembros públicos de un tipo se controla mediante el nivel de accesibilidad del propio tipo. Así que vamos a irlo viendo ya en la práctica cómo funciona. El miembro privado dice que solamente el código de la misma clase o estructura puede acceder a este tipo de miembros. Los miembros protected, solamente el código de la misma clase o bien de una clase derivada de esa clase puede acceder al tipo o miembro. El internal puede obtener acceso al tipo o miembro cualquier código del mismo ensamblado, pero no de un ensamblado distinto. En otras palabras, se puede acceder a tipos o miembros internal desde el código que forma parte de la misma compilación. Luego tenemos otro tipo que es Protected Internal, cualquier código del ensamblado en el que se ha declarado o desde una clase derivada de otro ensamblado. Solo ellos pueden acceder a este tipo de miembros. Bueno, ahí pueden leerlos cada uno de ellos para que nos sirven y podemos buscar más información en internet. Por el momento nosotros vamos a utilizar el indicador de acceso público. La siguiente palabra es la palabra reservada class. Esto es lo que le dice a C#, ve lo que voy a hacer acá es una clase. Lo que estoy declarando acá, esta estructura es una clase. Y acá tenemos el nombre de la clase, que acá le agregamos el nombre del cliente. Entonces, así es que se crea una clase y estas son las partes básicas. La clase es una estructura, o más bien un esquema, podemos decir, donde dentro de estas llavecitas nosotros vamos a crear algunas partes de la clase, vamos a identificarla. Lo primero que vamos a identificar, aquí voy a hacer un comentario acá, al identificar la primera parte son las propiedades. Las propiedades las vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Public, por ejemplo, el tipo de dato, en este caso en ID. Y vamos a utilizar el método getAnswer. Así se crea una propiedad de una clase, o así la vamos a estar trabajando nosotros. Nosotros podemos acceder a esta propiedad desde fuera. Desen la idea de que estamos creando con la clase un tipo de dato complejo. ¿Ya? Por ejemplo, desen la idea de que esto es un tipo de dato que se llama cliente, que va a tener un ID, que va a tener un nombre. Ahora, para ayudarnos a escribir un poco más rápido, yo escribo solo la palabra prop y le doy 2 veces tab. Y él me crea una propiedad genérica y yo con el tabulador, con la tecla tab, puedo intercambiar, si ven la sombra, cómo se mueve entre el tipo de dato y el nombre. Tipo de dato y nombre. De esta manera nos ayuda el IDE a trabajar más rápido.
Y acá vamos a hacer lo mismo. Aquí le vamos a pedir el correo. Y acá vamos a pedirle también el celular. Listo, nuestro cliente va a tener estas propiedades. Supongamos que tenemos una base de datos, una tabla donde nos está pidiendo el ID, el nombre del cliente, el correo y el celular, ¿verdad? Solo como ejemplo, una tabla así de básica. Ahora, estas advertencias que nos está mandando, escuchen lo que dice el elemento propiedad nombre, que no acepta valores null, debe contener un valor distinto de null al salir del constructor. Esta es dos maneras de solucionarlo. Uno es que nosotros le digamos que sí acepta valores null. ¿Cómo le decimos que este tipo de datos acepta valores null? Le ponemos un signo de interrogación después del tipo de datos. Y lo otro que podemos hacer nosotros es inicializar. Y lo voy a hacer así para que, nosotros notemos aquí la funcionalidad de lo que es un método constructor. Voy a crear un método constructor y voy a identificarlo aquí con este comentario. El método constructor es un método que se va a iniciar cada vez que nosotros veamos hacer referencia o crear una instancia de esta clase. Tiene la particularidad de que no regresa un tipo de datos, tiene que ser vacío o void, tiene que ser público y tiene que tener el mismo nombre de la clase. Entonces la estructura es la siguiente: public void client. Le vamos a quitar el void, chicos, ¿verdad? Simplemente no vamos a regresar nada. Entonces acá nosotros estamos creando el método constructor. Inmediatamente nos dice el elemento propiedad nombre no acepta valores null, debe contener un valor distinto de null al salir del constructor. Entonces veamos cómo inicializamos esas propiedades. Ahí Visual Studio nos está echando la mano y es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Cómo inicializamos los datos? Todos aquellos valores que sean enteros van a 0 y los valores string van a ir a vacío. Entonces vamos a decir aquí nombre va a ser igual a string.empty correo y celular. Y ya se fijan acá que ya desaparecieron las advertencias. Los métodos constructores pueden recibir parámetros. Nosotros podríamos recibir parámetros siempre y cuando debemos de tener claro de que cuando nosotros hagamos una instancia de esta clase necesitamos pasar esos parámetros. ¿Para qué los podemos utilizar? Para cualquier cosa. Ya los vamos a ir viendo más adelante. Vamos a entrar a detalle de un método constructor con parámetros. En este caso vamos a dejarlo así, chicos, para que avancemos. Lo siguiente que una clase puede tener son los métodos. Dejémoslo con o funciones. Métodos o funciones. ¿Para qué pueden servir? Supongamos que nosotros necesitamos acá tener un método que salude a nuestro cliente, ¿verdad? Entonces vamos a crear un método que
que salude al cliente va a ser un método que va a regresar void. Entonces este método sí, vamos a ponerle un descriptor, un inicializador de acceso, un indicador de acceso, que en este caso va a ser public. Ahora vamos a crear el tipo de dato que va a regresar, en este caso vacío, y aquí un nombre. Listo. Ahora, ¿qué va a hacer este método? Va a mandar a imprimir un mensaje a la consola. Y aquí vamos a decir, hola, estimado. Vamos a poner acá un más para concatenar. Y vamos a utilizar la propiedad nombre. ¿Quién es la propiedad nombre? Acá. Acá la tenemos. Listo, este es un método. Supongamos que necesitamos un método para regresar. En este caso va a regresar el correo, ¿ya?, del cliente. Entonces vamos a decirle, ok, vamos a regresar un string, pero le vamos a agregar get correo. Vamos a hacer un return de la propiedad correo. Este método solo me va a regresar el correo del usuario, no me va a regresar no va a realizar nada en la consola, sino que simplemente nos va a regresar un string. Y así sucesivamente nosotros podemos crear nuestros métodos según nos vaya a funcionar o como nosotros tenemos planificado trabajar. En nuestro caso, no vamos a estar utilizando la clase de esta manera, con los métodos dentro de la misma clase. Nosotros vamos a ir separando esta lógica. Ya en nuestra clase solo vamos a tener nosotros las propiedades y los métodos constructores. Les enseño esto simplemente para que lo conozcan, que se pueda, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo más adelante cómo nosotros vamos a separar esta lógica. Lo último es cómo vamos a usar esta clase. Supongamos que nosotros necesitamos crear un cliente desde la interfaz gráfica. En este caso, nuestra interfaz gráfica es una consola. Vamos a ir a Programs y vamos a decir que vamos a crear un nuevo cliente. Para crear un nuevo cliente, voy a mandar a llamar al cliente. Inmediatamente me pone el using del nombre de espacio. Vamos a ponerle cliente, va a ser igual a new cliente. Aquí nos podemos ahorrar y dejarlo solo así. Ya acá C# va a entender que lo que vamos a hacer es una instancia de esta clase, así se le conoce técnicamente. Aquí estamos creando una instancia de la clase cliente. Ahora, esto que está aquí es un nombre de variable que nosotros podemos poner cualquier cosa, pero no, para mantener un orden le ponemos cliente. Igual van a haber algunos que le ponen el mismo nombre, así como está, cliente. Es el mismo, pareciera redundante. Pero C# no se equivoca, él sabe que esto es, por decir algo, una variable, una instancia, un objeto de la clase. ¿Ya? Aquí es la clase. Entonces lo podemos usar como querramos, como sea más conveniente. Solo no le pongamos cosas así porque no vamos a entender qué es. Entonces aquí vamos a mandar a llamar al cliente y vamos a acceder al ID. Le vamos a poner, este va a ser nuestro cliente 1. ¿Cómo se va a llamar ese cliente? Se va a llamar Antonio. ¿Qué correo va a tener? Correo arroba
gmail.com. Listo. Cliente.celular. ¿Qué celular va a tener? 8888-888. Listo. Ese es nuestro primer cliente. Si queremos crear otro cliente, podemos poner cliente 2. Ahora, veamos lo siguiente. Este es nuestro cliente 1. También podemos crear nuestro cliente 2. Aquí hay que tener claro algo. Si yo utilizo la misma variable cliente, ¿verdad? Y le pongo aquí ID cliente 2. Pueden ser otra manera cómo se puede hacer esto también. Vamos a ver. Okay. Ok, esa es otra manera de realizar una instancia. Vamos a hacer ID 2. Vamos a crear ahora el nombre, ¿no? Y el correo. Recuerden ponerle la coma al final. Y el celular. Listo, esta es otra manera de crear esa instancia. Pero ¿qué sucede si yo vengo acá y digo cliente 2 igual a 3? Cliente 2 nombre es igual a cualquier cosa. Cliente 2 va a ser igual a correo. Perdón, el punto del correo va a ser igual a cualquier correo. Y cliente 2 punto celular va a ser igual a cualquier número. Yo aquí, ¿qué creen que estoy haciendo? Estoy reemplazando el valor, los valores que le acabo de dar acá. Para comprobar eso, vamos a mandar a imprimir algo. Vamos a mandar a imprimir cliente 2 punto nombre. Ok, aquí dejamos en la otra clase un código con error, hay que quitarlo para poder correr nuestro programa. Vamos a ponerle acá un console.getLine para que se detenga la consola. Miren el nombre que mandó a imprimir. ¿Por qué mando a imprimir ese nombre? Porque lo que yo estoy haciendo acá, cuando yo estoy utilizando esa variable que se llama cliente 2, esa instancia de la clase, yo la utilizo acá y le doy unos valores y luego aquí le estoy dando otros valores. Entonces estoy reemplazando lo que ya hice aquí.
Por eso es que estamos viendo que aquí lo que estamos imprimiendo es lo segundo, no esto. ¿Ya? Debemos de tener cuidado con eso. Lo correcto es que nosotros vamos a quitarle esto acá. Aquí le vamos a quitar esto. Y podemos mandar a imprimirlo. Ahora sí se va a ver bien. Ahí está, Antonio. Recuerden que esta clase que se llama cliente tiene un método que nos regresa el correo. Entonces vamos a ver acá, en vez del nombre vamos a decir get correo. Recuerden que es un método y tiene que llevar paréntesis. Si lo corremos, ahí también, correo 2@gmail.com. ¿Qué pasa si yo quiero ver el correo del cliente 1? Entonces voy a mandar a llamar cliente en vez de cliente 2. ¿Dónde? Aquí. Solo cliente. Vamos a ver el correo 1. Está correo@gmail.com. El otro dice correo 2. ¿Ya? Y de esa manera es que nosotros podemos utilizar las clases para crear objetos, utilizar los métodos que tienen esas clases para obtener información de ese objeto. Y más adelante vamos a ver cómo crear eh, muchos objetos y guardarlos en una sola colección y de esa manera aprovechar y no tener que estar escribiendo esto así en bloque. ¿Ya? Hay que aprovechar las herramientas que nos proporciona este lenguaje. Y esto ha sido todo por este video. Nos vemos en la próxima.